Buenas noches. Vamos a hablar acerca de esperanzas matemáticas. Primero, vamos a recordar qué son las variables aleatorias. Se dice que estas están clasificadas en dos, en discretas y continuas. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas, tenemos claro que son aquellas que solo pueden tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el número de jugadores que componen el equipo de porrismo pueden ser 10, 12 o 24 individuos, pero nunca podrán ser 5.75 o 5.87, lo contrario a la variable continua, ya que ésta sí puede adoptar cualquier valor en el marco de un intervalo que ya está predeterminado entre dos de los valores. Siempre va a poder existir otro valor intermedio, por ejemplo, la medida de la temperatura corporal de una persona, dosis de un medicamento, producción de leche de las vacas. Teniendo ya este conocimiento claro, debemos saber que para iniciar siempre tenemos que tener presente que la esperanza matemática se verá como un promedio ponderado donde se obtiene por el producto de la variación aleatoria X y su correspondiente de probabilidad. Entonces, vamos a ver esta definición. Si X es una variable aleatoria discreta y fx, su valor de la función de probabilidad en X, el valor esperado de esta variable aleatoria es la esperanza de X es igual a la sumatoria de X por fx. Y si es una variable aleatoria continua y f de x es el valor de su densidad y su probabilidad en x es el valor esperado de esta variable aleatoria, es integral menos infinito a infinito de x por f de x de x. Este concepto se deben de tener muy claro, que son variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta, ya que debemos identificar muy bien qué tipo de problemas nos están dando para poder aplicar correctamente la definición. Ahora vamos con un ejemplo de variables aleatorias discretas. Un jugador lanza dos monedas, gana 1 peso o 2 pesos si aparecen una o dos caras. Por otra parte, pierde 5 pesos si no aparece cara. Determinar la esperanza matemática si el juego es desfavorable. Como nos damos cuenta, no nos dan las probabilidades, por lo cual la debemos sacar. Entonces, tenemos claro que X es igual a las variables aleatorias de las caras obtenidas. Ahora, X es todas las posibilidades que nos salgan al lanzar las dos monedas. Pueden ser que nos salgan cara y cara, cara y sello, sello y cara y sello y sello. Entonces tenemos, ¿cuál es la posibilidad de ganar 1 peso? Si ganamos 1 peso, si nos aparece una cara, entonces nos pueden salir cara y sello y cara. Por lo tanto, son 2/4 de probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que nos ganemos 2 pesos si aparecen dos caras? Tenemos una sola posibilidad, entonces sería 1/4, una de 4 probabilidades que tenemos. Y por último, ¿cuál es la probabilidad que perdamos 5 pesos si no aparece una cara? Que en esta sería sello y sello. Entonces, solo tenemos 1/4 de probabilidad de perder. Ahora sacamos la esperanza de X, como es variable aleatorias discretas, usaremos la sumatoria primeramente, ganar 1 peso por la probabilidad que sería 2/4, más ganar 2 pesos con su probabilidad que sería 1/4
o perder 5 pesos con su probabilidad que sería 1/4. Haciendo las operaciones nos quedaría que la esperanza de X nos queda menos 1/4, es decir, algo muy desfavorable. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de variables aleatorias continuas. Entonces dice que el contenido de magnesio de una relación es variable aleatoria dada por la función de la probabilidad f de x, que es igual a x sobre 16, 0 menor que x, menor que 6 y 0 de otra forma. La utilidad esperada que se obtiene de esta relación es p igual a 10 más 2x, determine cuál es la utilidad esperada. Entonces, vamos a sacar la esperanza de P, ¿cierto? Diciendo que P es E10 más 2x. Tenemos la integral de 0 a 6 de 10 más 2x, que es de donde queremos sacar la esperanza de nuestra función. X sobre 16 de x. Haciendo la multiplicación y resolviendo, la integral nos queda 10 sobre 16x al cuadrado sobre 2 más 2 sobre 16 x cúbica sobre 3, evaluado de 0 a 6. Límite superior y menos límite inferior son 360 sobre 32 más 432 sobre 48 menos 0. Por lo tanto, la esperanza de P sería 81/4, lo cual aproximadamente sería 20.25. Ahora veamos una propiedad. Dice, si X es una variable aleatoria discreta y f de X en su función de probabilidad en X, el valor esperado de la variable aleatoria Gx está dado por esperanza de Gx es igual a la sumatoria de Gx por f de X. Si X es una variable aleatoria continua de fx en su función de densidad de probabilidad en X, el valor esperado de la variable aleatoria Gx está dado por la esperanza de Gx es igual a la integral de menos infinito a infinito de Gx por f de x de x. Veamos un ejemplo de la propiedad anterior. Si x tiene función de densidad de probabilidad, f de x es igual a 2x más 3 para 0 menor que x menor que 1, 0 de otra forma. Determine el valor esperado de la variable aleatoria Gx igual a 7x. Entonces tenemos que la esperanza de Gx es igual a la integral de 0 a 1 de x por f de fx de x. Esto lo conocemos por la propiedad que vimos anteriormente. Entonces, nos queda que la esperanza Gx es igual a la integral de 0 a 1, 7x por 2x más 3 de x. Haciendo la multiplicación, nos queda la integral definida de 0 a 1 de 14x al cuadrado más 21x de x. Resolviendo la integral nos quedan 14 tercios de x al cubo más 21 medio x al cuadrado
evaluada de 0 a 1. Límite superior menos límite inferior, de los cuales nos quedan 14 tercios, más 21 medio menos 0. Entonces, la esperanza de Gx es igual a 15 enteros, 1/6. Muchísimas gracias, espero hayan comprendido.